novedades que van a llamar la atención en el cotarro político, como que están congeladas y comienzan a tener vida. El Poder Judicial ha confirmado la prisión preventiva contra Castillo. La Corte Suprema del Poder Judicial ha confirmado la vigencia del mandato de prisión preventiva que se impuso a Pedro Castillo por el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. El chotano va a continuar recluido. Entonces, eso la verdad que no es la novedad, pero sí hay un par de novedades congresales que tienen que ver con expresidentes. A ver, Castillo debería ser inhabilitado en el Congreso, no solamente por el tema del golpe, que está en curso, ¿correcto?, sino por los temas de corrupción, que se tenían abajo de una, ¿no es cierto?, de una lápida. Resulta, y se tienen en el Poder Judicial, por eso hemos invitado a abogado y historiador para que nos cuente, han admitido a trámite la denuncia constitucional contra el exmandatario Pedro Castillo por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de cohecho pasivo impropio. O sea, coima, para hablarlo en términos sencillos. ¿Por qué? Porque este señor le habría pedido plata a Heiner Alvarado, el famoso ministro de Vivienda. ¿Recuerden? Heiner Alvarado era un tipo que recibía dinero y le facilitaba a él. Heiner Alvarado, por eso, ha purgado cárcel. Heiner Alvarado. ¿Se acuerdan cuando lo chapan? Hay cosas que la gente, en el caso del gobierno de Castillo, como que pasó tan rápido, es una pesadilla que la gente no quiere acordarse. Oye, este de barbita, Heiner Alvarado, era un empleado sombrío de una municipalidad en la Amazonía y termina siendo ministro de Vivienda. Pero también del caso de Sada Goday. ¿Se acordaban? Combaters por Willax. Bueno, resulta que Salatiel Marrufo era el agente más importante en el Ministerio de Vivienda, el jefe de gabinete asesor del Ministerio de Vivienda, que confiesa ante una comisión congresal, precisamente el día del golpe, que él le había dado plata a Castillo en la mano, a razón de 200.000 soles. Pero ese legajo estaba en una colaboración eficaz que ya tenía noticias la Fiscalía de la Nación. Salatiel Marrufo es el colaborador eficaz número 12. ¿Se acuerdan de Bruno Pacheco, de Carelín López? Bueno, él es el 12. Y cuando este señor le tira dedo, detona eso en el golpe de Estado. Recordar es volver a vivir para el común de ustedes, como que tenía esto perdido la nebulosa, pero Castillo entró a robar, a saber de colaboraciones eficaces. Julio Rodríguez, Vitocho, buenas noches. Buenas noches, Philip. Un placer contigo, con Vitocho. A ver, tú que eres historiador, ¿por qué el peruano tiene memoria para las cosas que pasaron en la década, no sé, del 60 y no se acuerda de lo de Castillo? Es una negación de la realidad. Tampoco se quieren acordar de los latocinos de Vizcarra, que vamos a hablar en unos momentos. No, yo creo que en el fondo hay demasiadas noticias. Turde. Demasiado, o sea, todo el día hay noticias y la clase dirigente peruana, políticos o no políticos, están en el candelero, están en la noticia, son protagonistas de todos los hechos que suceden constantemente. Entonces yo creo que hay un cansancio, un agotamiento, ¿no?, de tanta información que ya la gente se preocupa de lo suyo. Y o sea, la noticia mala la mata la pésima la peor que la pésima. Así es. Y el tiempo borra todo o confunde todo, ¿no? O, creo yo también, de repente es un mecanismo de defensa, de negacionismo, de querer saber y entender cómo es que llega a Castillo y cómo se va tan rápido. Y además la gente como que ya lo quiere olvidar. O sea, exactamente. Fue tan corto y tan malo. O sea, cuando es corto y malo es doblemente bueno, ¿no? Ya. Dice que la distancia es el olvido, no me voy a poner romántico. Entonces yo creo que ese es el tema. Ahora, lo que sí me preocupa es que el Congreso aún no haya inhabilitado a Castillo por atentar contra la Constitución. Eso pues te digo, que eso está en juicio. Es mucho más importante que lo otro que se va, que el carterismo, digamos, que se va a resolver por su conducto normal, bueno, digamos, ¿no? No está inhabilitado, él puede ser candidato, pero a ver, en su momento tú has sido abogado de Samir Villaverde. ¿Sigue siendo abogado de él? No, ya concluyó la... Ya concluyó. Sí. ¿Se ha cerrado su colaboración eficaz? No, claro que sí. Correcto. ¿Quién era este señor? Es el señor que dice
que él era muy afín a Bruno Pacheco. Pero gracias a Samir Villaverde es que nosotros en Combaters, nos damos cuenta de la importancia de Salatiel Marrufo. Es algo que nadie tenía mapeado. Y yo lo interrogo a este señor y me cuenta un evento medio raro, en donde Salatiel Marrufo carajeaba, para hablar en términos franceses, a Bruno Pacheco. Y de ahí damos con que Salatiel Marrufo tenía importancia. Y de ahí viene este caso, ¿no es cierto? Correcto. ¿Cuál es la importancia del tema de la corrupción en el caso del presidente? Bueno, la importancia es medular, porque estamos hablando, como lo conversamos, ¿te acuerdas en su momento? Que todo lo que había hecho Castillo era en esencia asumir que el Estado era un botín, ¿no? Y él era el jefe de todos estos sujetos que colocaba sistemáticamente en diversos ministerios para buscar obtener recursos propios de manera absolutamente ilícita. Básicamente dos: en transportes y comunicaciones, Silva Villegas, al que le tira dedo el cliente del señor, pero con grabación de por medio. Recuérdale a la gente. Y no solo Silva Villegas, sino que, bueno, General Alvarado, después se comienza a verificar que en otros ministerios, se comienza a verificar que en Energía y Minas también habían algunos temas, en pesquería, es decir, esto es un abanico que recién el día de hoy, la data que tiene la Fiscalía y que viene procesando es mucho más grande de lo que originalmente se pensaba. O sea, el cajero... en el caso del Ministerio de Transportes era Silva Villegas. Acá por una torpeza, Vitocho, tú sabes que iban a cerrar la colaboración eficaz con Silva Villegas, y yo me entero esto por una fiscal que nunca ha figurado y que yo nunca voy a mencionar, que no es evidentemente Patricia Benavides, a la cual yo ni conocí en ese momento, sino no cierran la colaboración de Silva Villegas porque el tipo, ¿qué cosa pide? Que no metan a su familia en lavado de activos. O sea, en buen romance quería quedarse con lo robado. ¿Cuál era el problema? Si le hubieran dicho que sí, el tipo se entrega, hoy es prófugo. Silva Villegas es prófugo. Bueno, son los primeros prófugos del gobierno de Castillo, ¿no? Y ese es prófugo y el cliente del señor del audio en el momento que lo coimea. Nunca en su vida se ha grabado el audio cuando un ministro recibe, ¿cuánto? 200.000 soles. Aproximadamente. Entonces, esto de Castillo lo va a lapidar antes que el golpe. Cuando debería ser al revés, ¿no? El golpe es una cosa evidente, ahí terminó, fue hecho, no tuvo éxito, frustrado, pero ya terminó, salió, vino un reemplazo, la señora Boluarte sigue ahí gobernando, etcétera. Eso ya terminó, es una etapa terminada. Pero lo otro no, las investigaciones del robo y la coima va a seguir adelante. Y hay mucho que todavía hay que escarbar. La detención de la que tú hablas es producto de este acto de buscar desestabilizar el orden económico, por lo cual tiene la prisión preventiva. Lo que sucede es, como dice Vitocho, es absolutamente sorprendente que por ese caso no haya sido inhabilitado por el Congreso. Lo que pasa es que... Porque es un acto, además, típicamente político. O sea, es más político, más inconstitucional que cualquier robo de gallinas o de recibir 200.000 soles. Hace un rato estábamos en mi oficina conversando, César Campos, estaba el congresista Cabero y tal, y una de las cosas que conversábamos nosotros es que el Congreso ya casi no tiene capacidad de asombro. O sea, hacen tal cantidad de barbaridades y pecan por acción o por omisión que la gente ya lo pasa por agua tibia, simplemente los odia a los congresistas. Pero esto es una realidad. Y fíjense, avancemos ya. Vizcarra, por designación ilegal del procurador, se viene otra acusación constitucional contra el lagarto. El informe final que recomienda acusar al exmandatario Martín Vizcarra por haberse interesado indebidamente en la designación de Daniel Soria como Procurador General del Estado. Este Vizcarra, que es un zamarro que goza de cierta popularidad, no es tan popular como lo ponen las encuestas, ciertamente, designa a dedo a un procurador. ¿Cuál es la función del procurador, Vitocho? ¿Qué tan grave, qué delito se comete, Julio, cuando te metes tú, presidente, a designar a un procurador? Bueno, es que Vizcarra se ha metido en todo. Ese es el problema. Es un presidente que no ha sido neutro, un jefe de Estado que debe estar por encima de este tipo de cosas. Él ha querido meterse en la fiscalía, ha defendido a Bela Barba y a José Domingo Pérez. Es decir, se dejó con la mano extendida al señor Bolsonaro, presidente de Brasil, para venir corriendo a defender a estos señores que no los votaban, simplemente los cambiaban de sitio. No, perdón, pero eso también es meterse, pues. Exactamente. En la autonomía de la fiscalía. Eso, él se ha metido en todo. Él ha querido desde Vizcarra, usar el gobierno
para armar su plataforma política para el futuro. Y eligiendo a dedo, indebidamente, al procurador que ya había sido nombrado, quizás me corrija el doctor Rodríguez, que sabe más que yo en esto, que había sido nombrado ya procurador general, o sea, el jefe de todos los procuradores, y que por lo tanto tenía que tener un concurso para poder entrar, no podía ser nombrado a dedo por el presidente de la República. Pero además se reunía con Sandra Castro y con la otra fiscal en su departamento. Rocío Sánchez. Con Rocío Sánchez, o sea, no, la gente cree, en su momento decía, es que él se preocupa por la justicia. ¿Qué delitos comete un presidente cuando se entromete en este tipo de nombramientos o alocuciones? ¿Cómo es eso que el presidente se pone a hablar con fiscales en su casa, en la casa del presidente? Bueno, más allá de la asignación ilegal, que es nombramiento indebido que está previsto en el Código Penal, nosotros estamos hablando de casos de evidente, pero vulneración no solo de actos que son delictivos, como lo pueden ser pues tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, cohechos, porque todavía eso está pendiente de ser resuelto, bajo qué contextos es que las reuniones se daban y qué había a cambio de esas reuniones. Eso tiene que dilucidarse de manera absolutamente transparente para poder valorar el comportamiento que habría realizado Vizcarra. Pero más allá de eso, Filipe, estás hablando de actos que tú los has mencionado en innumerables veces, desde ser el país más fracasado en términos de manejar la pandemia, con consecuencias gravísimas de la cantidad de muertos que hemos tenido, la manipulación de la compra de las pruebas, la manipulación para adquirir las vacunas. Es decir, estamos hablando de actos de corrupción que no comenzaron con su gobierno, sino que comenzaron desde el gobierno regional. El fusilamiento de Chávarri. Sí. O sea, hasta el día de hoy, esa es una de las páginas más tristes de la historia de la prensa. Cuando lo fusilan a Chávarri, cuando querían fusilar al procurador Alarcón porque no firmaba la adenda de Chinchero, que era un acto de entreguismo. Entonces, pero Vizcarra se metía en eso y la gente, creo yo, por ignorancia o por odio contra el Congreso, lo veía bien, ¿no? En ese momento estaba de moda odiar a la García y odiar a Keiko. Entonces, si él se mete en el caso de los procuradores, ¿no es cierto?, está bien. Si se mete en el caso de Sandra Castro y de la señora tal, es en el caso de Cuellos Blancos. Correcto. Y es más grave que Castillo, porque como le he dicho Vitocho, mucho más grave que Castillo, porque según lo que ha dicho el TC, él fue un presidente dictatorial. Él cerró de manera absolutamente irregular el Congreso. Le puedo robar a Fabricio Cajadillo que desde el switcher lo llame a Wilber Medina. Tú sabes que entre los habeas data que hemos conseguido, ya nosotros hemos logrado que nos den el habeas data de los Cuellos Blancos. ¿Correcto? Los acuerdos. Lo acuerdo. ¿Y por qué me interesaba a mí? Me interesaba por ser noticia, me interesaba porque precisamente ahí lo habían fusilado a Chávarri, habían fusilado al actual fiscal de la Nación y me querían atribuir a mí que yo tenía algún tipo de relación con el tal Camayo en las tropelías que el patase. Entonces, nosotros hemos logrado que no lo den, pero que por favor le pregunta a Wilber si la doctora Chávez Gil nos lo va a dar, que es una fiscal. Porque cuando veamos el tema de los Cuellos Blancos nos vamos a dar cuenta que es la página 11 del siglo XXI. O sea, una página vacía. No, fue un caso. Como la 11, que era una página vacía. No tiene estructura. ¿Cómo es posible que no se sepa cuál es la estructura de los Cuellos Blancos? No, lo que pasa es que Cuellos Blancos como tal, los Cuellos Blancos de Richport, del Callao, eso sí existía, pero eso acababa en el Callao, máximo en la cabeza de Walter Ríos, el expresidente del Callao, máximo ahí que él ha aceptado cargos en ese caso. Pero de ahí hacia arriba fue una construcción absolutamente vacía, con el objetivo básicamente de descabezar a la Corte Suprema, descabezar al Ministerio Público, destruir al Consejo Nacional de Magistratura, como lo hace cualquier dictador, ¿no? En lugar de reformar la institución y cambiar a los que entiende están cometiendo actos ilegales, lo más fácil es destruir la institución y crear una a su justa medida, que fue esta primera Junta Nacional de Justicia. Mañana dice que habrá novedades. Yo me acuerdo y siempre lo invito a... Fuera que yo soy un historiador frustrado, tú eres un historiador activo, pero tú no tienes título de historiador. Ni uno. Correcto, está fregado. Soy aficionado. Rosa María no te va a creer. Soy un espontáneo de la historia. Bien, pero a mí me gusta ver la historia, pero lo que me es alucinante es que el Perú tiene una capacidad de borrar de su memoria historia cortísima.
Pues con Julio veíamos el caso de Salatiel Marrufo, el caso del propio Samir Villaverde y de Bruno Pacheco, y yo sacaba los audios en donde habían latrocinio y medio, y todo el mundo veía el canal, ¿no? En ese momento. Y ahora es como si eso no hubiera pasado. Voy a poner otro ejemplo. Betsy. O sea, Betsy está tan envuelta en el chongazo que tiene con Castillo y en su juicio, que la gente se ha olvidado de que ella es parte del golpe. Y como es parte del golpe, la Comisión Permanente ha aprobado el informe final en donde se recomienda acusar a la ex titular del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, por su activa participación, así como imponerle una habilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública por el golpe de Estado. Entonces, Vitocho, explícame cómo es que primero podrían inhabilitar a Betsy, que quiere ser candidata, aquí iba tan y tal, y todavía no inhabilitan a Castillo. ¿Qué parte no he entendido? Bueno, eso yo tampoco lo entiendo, la verdad. No puede el autor y la coautora. Pero el consuelo es que como si la inhabilitan a ella, evidentemente no hay excusa para no inhabilitar pero ¿por qué no ponen primero a él? Eso debería ser así. Pero en el Congreso las cosas se hacen al revés siempre, ¿no? Ahora, Julio, quería meter el tema de conspiración para la sedición. Para la rebelión. La rebelión. ¿Lo pueden aumentar o ya no lo pueden aumentar? No están buscando aumentarlo, lo que están buscando es introducir una variable alternativa. Ya. Acuérdate que el delito de rebelión es el alzamiento en armas. Correcto. Y la discusión que se ha tenido es, creo yo, errada desde mi perspectiva, porque no podemos concebir el alzamiento de armas como se concebía, como Vitocho Winsor lo puede decir, cuando antes los caudillos ellos mismos agarraban el rifle y daban el golpe de Estado. Eso el día de hoy ya no existe. El alzamiento de armas está vinculado a la potestad que tiene el jefe del gobierno. De dar la orden a policías, arresten, que pongan a la cárcel. Es el jefe de ellos. Entonces, como tiene esa autoridad tan elevada, basta que él ordene para que se entienda que hay un alzamiento de armas. Entonces, lo que han comenzado a discutir es que como no se disparó un tiro, como que Castillo no empuñó ninguna arma, entonces no podría ser rebelión. Entonces, lo que han comenzado a tratar de utilizar alternativamente es, no tengo rebelión, entonces tengo conspiración para la rebelión, que significa el paso anterior. Todo lo que estás diciendo tú es la parte abogadil, forense, no te envidio nadita, debe ser un dolor de muela tu carrera, ya metido a los hijos en esta vaina, pero por lo menos tú tienes hijos científicos, no historiador. Pero ¿cuál es el tema? Desde el punto de vista político, la evaluación que se hace es política, es un presidente de la República que ha querido cerrar el Congreso, ahí no hay muerto, o sea, una causal para que un presidente sea vacado es quererse impedir el libre desarrollo del Congreso. O sea, eso está escrito en la Constitución. Además, el jefe supremo de la Fuerza Armada y las fuerzas policiales hace un pronunciamiento con banda presidencial en un mensaje a la nación. Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno, además en Palacio de Gobierno, en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, ¿qué cosa creen que es? ¿Qué? Porque le falta una pistola que no la tiene en el cinto. Cerrando el Congreso, el Ministerio Público, el Poder Judicial, bueno. Ese es el golpe clarísimo. Obvio. No ha disparado un tiro al aire, es evidente que no, pero él es el jefe de la Fuerza Armada y él estaba ordenando en su mensaje un levantamiento y un cierre del Congreso. Eso no se puede ni aceptar. Ahora, este señor Castillo ha debido estar ya inhabilitado totalmente. Bueno. Eso es un acto muy simple, han pasado 2 años y medio, ¿por qué no lo han hecho? Sigamos avanzando. Todo el mundo tiene claro, o sea, no hay que ser un perito en sonido, de que el señor Santibáñez habla con Arana y le dice, oye, hay que ayudar a mi pata no sé cuánto, hay que cambiarlo de acá para acá, y Arana en ese momento es el ministro de Justicia, encargado de ILIMPE, y el Chato Santibáñez el ministro del Interior o viceversa. Ok. El hecho es que Arana sigue siendo él el premier y vocero del gobierno. Con esta cuestión de las marchas que se dan, hay que aclarar siempre que todos los muchachos tienen derecho a marchar. Todos los muchachos tienen derecho a marchar, siempre y cuando no agredas a nadie, siempre y cuando no tires una piedra. El problema es que el interlocutor de esta locución es el ministro Arana, que es el ministro de Dina, que es recontra odiada. Recordar es volver a vivir. En el año 60 y pocos, había un patita que era más o menos joven, que solía marchar solito, con una bandera. ¿Quién se llamaba?
Fernando Belaunde, en solito, con su banderita, y se hizo famoso o no. Escuchemos este pata y después 28 no a la clase de historia, veamos. Toda manifestación es bienvenida siempre y cuando sea pacífica y además tenga o no justificación. Cualquier manifestación tiene que darse en el marco de proteger tanto a ellos mismos, a terceros, como a los bienes públicos y privados. Cuando esto excede justamente lo que acabo de expresar, cuando se daña a terceros, cuando se daña bienes públicos, cuando se daña bienes de terceros, entonces ya estamos hablando de una manifestación que no cumple con el objetivo que es ser una expresión pacífica de las ideas. Y en ese sentido, yo creo que hago un llamado a la atención a los jóvenes y a los manifestantes a que hagan realmente una reflexión sobre el contenido y el hecho de lo que significa hacer una manifestación pacífica y dejarse llevar o tal vez dejarse infiltrar por aquellos que pretenden el uso de la violencia para enmascarar una protesta que en el fondo puede o no ser legítima, pero que al final tiene siendo desvirtuada por estos hechos que van y contravienen a la ley. Ya, ok, este es floro pero de manual. ¿Cuántas veces has marchado tú en tu vida? Y cuéntale la de Belaunde con su banderita. Bueno, y claro que sí, y lo maltrataron y después él ascendió al comandante de la policía que lo había maltratado. A mí me pasó una cosa parecida el año 68 que tenía... ¿60 y cuánto? 68. Yo salgo a protestar por el golpe. Nacido Felipe II? No, nada. Ya, okay. Si yo era soltero, o sea, ya, 18 años de edad. Tus otros hijos ya habían nacido. yo salí el 3 de octubre del año 68 a protestar contra Velasco por haber destituido al presidente Belaunde, con todos los gente que salió, los muchachos de la Católica, de la Universidad Villarreal, que estaban todos, salimos a protestar. Y recibí una paliza tremenda de la policía y me rompieron 2 costillas. Descubrí que uno de los que me había roto el tabique nasal, porque también fue el tabique nasal, fue un guardia de asalto llamado Aureo Segarra. ¡Anda! Que terminó siendo congresista. Que terminó siendo diputado de Acción Popular, se sentaba después al lado mío. Acabé muy amigo de él, pero él me rompió 2 costillas y un tabique nasal. O sea, es decir, los que hemos participado en movimientos estudiantiles sabemos que hay riesgos. O sea, tú no naciste viejo. Estamos claros. Pero lo que creo que esta generación se ha equivocado, no es generación Z, es R, de recibo de honorarios de las AFPs. Generación R. Ellos han causado el problema a las AFPs. Ellos han causado el problema. Y ahora los jóvenes, con esa entusiasmo y dinámica que ha producido este recibo de honorarios que ya ha quedado suspendido, están continuando porque se han unido otras necesidades. Ya está bien, pero a ver, tú y yo, Chacho Hidalgo, criticamos las AFPs hace unos 10 años, creo, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? Es que ahora hay gente que asusa la marcha. Y yo, como digo, yo tengo mucho respeto por la vida, especialmente por la vida ajena, no solamente por la mía, la de mi señora, la de mis hijos. Tú también tienes hijos jóvenes. O sea, tú lo vas a mandar a tu hijo a que marche, ok, marcha. Pero tú no puedes avalar que tire una piedra, que tire una bomba molotov, porque eso es intento de homicidio. Y si pasa eso, como el hijo de Julio Rodríguez, lo vas a tener que ir a buscar a una comisaría y vas a tener que afrontar un juicio durísimo que le lapidó la vida a tu hijo. Acá y en cualquier parte del mundo. Salvo para Nicolás Lucar, ¿no? Que le dice al hijo ajeno, anda, tira la piedra, porque qué bacán que es la generación. No puedes. Lo que pasa es que, a ver, no toman conciencia de que eso es delito acá y en cualquier otro lugar del mundo. Puedes tú protestar. Es un derecho natural reconocido en la Constitución. La Constitución no crea el derecho a protestar. Lo que hace es reconocer un derecho que tenemos de protestar respecto a aquello que se entiende genera una desazón social. Por lo tanto, desde esa perspectiva, es evidente que puede haber protesta, como la hay en otros países, pero lo que sucede es cuando tú pasas la línea y la protesta se convierte en violenta, y es violenta no solo porque tires una piedra, por si acaso, es violenta porque tú obstaculizas una vía y dejas buses parados con gente que puede estar yendo a una cita médica, hay una ambulancia que no dejas pasar, hay gente que puede morir, hay gente que puede estar a punto de la luz. No puedes entrar a la Plaza de Armas o a la Plaza Bolívar o bloquear la Plaza Unión, porque eso te hace fuerte y poderoso. Eso es un delito, pero
Lo que a mí me preocupa es que se sigas usando y quieran vizcarrizar esto para que se metió el hermanón, se metió... Los políticos no están en este juego. No, y no solo eso, sino que lamentablemente... Lo rechazan, la gente lo rechaza. Pero por supuesto. Lo sacan, obvio. Lo sacan. Pero Tocho, tú que estás en contra de las FPs toda una vida, si vas también te van a pifiar. Exactamente. Porque van a decir, se está aprovechando el tío Vitocho. Exactamente. Pero además, el tema de la violencia, insisto, protesta sí, violencia no. El tirar una pedrada a una persona de este tamaño es intento de homicidio. Sí. Te metes en un juicio horrible, te malogra tu currículum de vida, tienes antecedentes penales, judiciales, no te dan visa, no te dan trabajo. Y el que se jode es el muchacho, bueno, y el papá del muchacho, que tiene que terminar haciendo colecta, como el sonso este que le pegó al congresista de Acción Popular Burga, que para colmo le levanta la acusación y el tipo se siente orgulloso de haberle pegado a un señor mayor y haberle reventado la cara. Y el señor mayor lo perdonó y retiró la denuncia. Porque la mamá lloraba, porque hicieron colecta. O sea, es tan sinvergüenza este tipo que ahora se jacta. Marcos Cifuentes decía, él me representa. Entonces, ¿por qué el señor Marcos Cifuentes no va y le pega a Vitocho? ¿Qué cosa pasa si Marcos Cifuentes le quiere pegar a Vitocho? Le mete un manazo, le pega el abusivo congresista o excongresista. Entonces, tú no puedes asusar la violencia tan jajaja cuando tú no asumes las consecuencias, sino los muchachos. Ese es el corolario. Pero eso es tema de las redes. Acuérdate lo que dijo Humberto Eco, ¿no? Sí. Humberto Eco bien claro lo dice, ¿no? Las redes le han dado la palabra a los estúpidos. Correcto. Y esa es la consecuencia, porque las redes no tienen filtro, tú no verificas si es verdad lo que dicen, no haces un contraste de la información y por lo tanto se asusan marchas y protestas, muchas veces basadas en el legítimo derecho que tenemos, pero otras veces soterradamente buscando intereses distintos. Avancemos. El día 2 de octubre va a haber una paralización total del transporte público como consecuencia de las protestas que se va a dar por la falta de seguridad a los choferes. Tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. La sugerencia que yo es que no bloqueen las vías. Tienen todo el derecho a protestar. Y yo estaría realmente muy preocupado si mi papá o mi mamá trabajasen en el transporte público porque los están matando todos los días. Héctor Vargas, representante de la Coordinadora de Empresas de Transportes Urbanos, ha dicho que esto va a ser en Lima y Callao por la falta de voluntad política del gobierno para asumir una lucha frontal, y estamos hablando de 72 empresas. A mí me tinca que van a tener suceso, cosa que no me gusta porque para mí no hay huelga buena, para mí dejar de trabajar es una desgracia. Santibáñez, este es extraordinaria, ¿ya? Santibáñez dice, y esto ya pues es la voz de un ministro de Justicia, que hay 2 malos policías que daban información al monstruo. Entonces, si él dice 2, ¿no es cierto? Tiene que saber quiénes son 2, porque él ha sido ministro del Interior. ¿Cuáles 2? Escuchemos. ¿Por qué se tomó esta decisión? Porque a raíz de la entrevista que nosotros tuvimos con el colaborador eficaz, nos manifestó que existiría la participación de cuanto menos 2 malos efectivos que estarían, digamos, brindando información al monstruo. Uno de ellos, entiendo, luego de que dejamos la cartera, fue intervenido en un operativo policial y fue cuando hubo el allanamiento para la recuperación de armamento. Ahora, sí, y es más, y yo creo que las investigaciones tienen que continuar para corroborar esta información, pero algo que sí quiero aclarar es lo siguiente. Lo que está saliendo a decir este señor Rivadeneira es absolutamente falso. Él nunca recurrió a mi despacho, nunca informó absolutamente nada del tema. Él fue pasado a la situación de retiro por causal de renovación de cuadros, y es más, ha sido pasado por segunda vez, porque la primera vez fue pasado hace 3 años. ¿Por qué? Porque lamentablemente el señor cuenta con una foja de servicios que yo los invito a ustedes a pedirla por transparencia, que no es pues... Le va muchas sopeletras. Hay 2 malos policías que le filtraban. Debe estar detenido. Para eso está la contrainteligencia. Dice 2, pero ayer decían que eran 14. O sea, hay cosas que yo no entiendo de Santibáñez. Se jacta de ser un hombre inteligente, se jacta de ser articulado. Basta con lo primerito para darte cuenta que hay algo que está muy mal. Otra persona, Tomás Alaino Gálvez, hombre inteligente, culto, preparado,
para ser fiscal de la Nación. Nos amaga y nos dice que cuando él sea fiscal de la Nación le va a cortar la cabeza a Pérez, a Velas, lo que sea. A ver, ahora dice que la politización, que por aquí, pero se quedan Vela y se queda Pérez. Esta noticia me la envía ahorita Wilber Medina. Odebrecht demanda a fiscales Vela y Pérez para evitar ser investigada. No me está entendiendo. Ya. Primero escuchemos a Tomás Aladino Gálvez y después me va a explicar el doctor Julio. Si no hay colaboración entre el Estado peruano y el Estado brasileño, coordinación fiscal, si no se homologan las pruebas de allá hacia acá, no hay cómo vincular lo que han testimoniado allá con acá, si no pueden venir estos señores a testimoniar y no los puedes extraditar, ¿hace sentido esto? Con esto, señores, es la libertad de Susana Villarán, entre otras cosas. Pero escuchemos a Tomás Aladino Gálvez. Y en su momento decidirá la Junta de Fiscales Supremos si continúan o no los equipos especiales. Porque tenemos los coordinadores de las especialidades y paralelamente tenemos equipos especiales que genera contradicción en el propio diseño del trabajo de la Fiscalía. Entonces ahí todos los equipos especiales tienen que, según lo que yo creo, tienen que dejar de existir. Pero eso dependerá si la Junta de Fiscales Supremos lo aprueba o no. A ver, primero con Vitocho. Vitocho, cuando nosotros denunciamos el preacuerdo, te estoy hablando hace 5 años y habían 3 seres humanos orates, ¿no? 4 si quieres. Vitocho, que era el loco de locos, Catherine Ampuero y Ángel Delgado y Philip Patras. Lo primerito que te das cuenta es que no había vías nuevas de Lima y que habían solamente 4 casos. El preacuerdo era leonino, porque además teníamos que pagar lo que terminamos confirmando cuando conseguí el acuerdo. ¿Qué sabor de boca te queda cuando Odebrecht dice demanda porque quiere un segundo acuerdo de colaboración eficaz? Si supuestamente cuando delinque ya no puede volver a delinquir, ¿cómo que te has vuelto a acordar de otros delitos? A nosotros nos han acusado, Philip, de todo. Inclusive había una periodista amiga mía que me dijo, Vitocho se opone tanto al acuerdo porque debe tener sus codinomes. Sí. No era nada amiga tuya, ¿no? Bueno, entonces, fue terrible esa lucha contra ellos, ¿no? Pero en fin, dijimos que con gángsters no se negocia. Y no solamente negociaron, sino que le han devuelto como 4.000 o 5.000 millones de soles. Hay que evaluarlos. Hoy día eso no ha funcionado. La pregunta es, si no ha funcionado y Amancio Odebrecht está con esa intención, ¿qué hacen los fiscales para no pedir el embargo de lo que tiene Odebrecht todavía en el Perú? Novo Honor y Rutas de Lima, la parte correspondiente. Que es lo que me decía Wilber Medina. ¿Sabes por qué? Embarguen todo eso. Porque ellos saben que el caso Villarán se va a caer. Yo le acabo de enviar esta nota que yo le he leído a la ojeada, yo no soy Julio Rodríguez, pero ¿cómo que quieren un segundo acuerdo? Corrígeme, tú eres delincuente, tiras dedo de todos los delitos que tienes, no de algunos, ¿no? Estos tiran dedo a 4. ¿Y qué, quiere un nuevo acuerdo? Y por eso demandan al Estado por no hacerles caso en su nuevo acuerdo. A ver, explícame. A ver, ¿qué es lo que sucede, Philip? Lo que sucede es lo que acabas de decir, ¿no? La firma de este acuerdo que tú obtuviste es un acuerdo absolutamente nefasto. 4 casos, ¿no? Si se enteraban de algunos hechos nuevos, ellos estaban en la posibilidad de dar más información, no en la obligación de dar toda la información, con lo cual se partía de un acuerdo absolutamente extraño, en donde no se contaba todo con transparencia y con la totalidad de las intervenciones ilegales. Y además, lo más burdo, Philip, que también lo hemos conversado, o sea, la Procuraduría fue una vergüenza, porque hasta el alumno de primer ciclo de Derecho sabe que si yo voy a llegar a un acuerdo, voy a transar, voy a conciliar, voy a pactar, lo mínimo que voy a pedir es que con ese pacto tú ya no me puedas volver a demandar. Claro. Y eso es lo que efectivamente no se firmó, por eso Odebrecht nos demanda permanentemente. Y lo que están reclamando acá es básicamente la interposición de un habeas corpus. Y el habeas corpus es para que no sean incorporadas nuevas investigaciones, Philip, es al revés. Totalmente al revés de lo que tú estás entendiendo. Allá. Es decir, están presentando... Solamente por esos 4, no me por más. Así es, tal cual. No abras el abanico. Así es. No abras las ventanas, déjala cerrada.
Pero eso no significa que el caso Villarán se va a caer, Filipe. Es un caso que no es como si es a pesar de Pérez, el caso va a ser exitoso. Espérate un momentito, ¿ya? Si no va a venir ningún brasileño, si ya no hay colaboración con Odebrecht, porque la de Odebrecht no la tienes como voltear y traer, ¿no es cierto? Porque ha sido anulada en Brasil. Si no va a venir Barata, si ya no va a venir el de OAS, y Susana Berián tiene el cuajo de decirnos, el único que sabía lo que pasaba con la plata era yo y el muerto. No, pero hay información que se ha incorporado al expediente. Incluso está Leo Piñeiro, que también ya ha declarado. Eso es lo que muestra la absoluta extrañeza e irregularidad de la negociación. Porque a Leo Piñeira, el día anterior de iniciarse el juicio, le notifican que no le aceptan la colaboración, a pesar de que 2 años antes ya habían cerrado la etapa corroboratoria. Es decir, 2 años antes ya estaban satisfechos con lo que él había dado, con el apoyo que él había brindado para que la información que él estaba detallando tuviese sustento, estuviese probada. Eso se cierra 2 años antes y un día antes del juicio le dicen ya no va más el acuerdo. Esto es obviamente irregular. Y Tomás Alaíno dice que se quedan. Veamos. Sabemos que se ha iniciado un juicio oral a cargo del doctor José Domingo Pérez. Él tiene que continuar. Sacarlo en este momento, ¿qué significaría? Significaría entorpecer el juicio oral y hasta podrían imputarme que quiero encubrir o blindar a la señora Villarán. Te fuiste de Bocángel, pues. El día que yo sea fiscal, lo primero que voy a hacer tal cosa. ¿Lo dijo o no lo dijo? Habló demasiado, ¿no? El fiscal Gálvez. Ahora, yo te digo una cosa. No jurídicamente hablando, pero el sentido común me dice que si tú eres interino, no cambia las cosas porque te puede decir en cualquier momento. Y va a venir tu titular. Eso es lo que aconseja el sentido común. Es como si un presidente de la República se va de viaje y su vicepresidente nombra un nuevo gabinete. No, pues, eso son cosas que no se pueden hacer. Pero el problema de él es que ya lo había dicho, se había comprometido. Correcto. Y el otro problema, ¿sabes cuál es, Filipe? Es que no pasa nada si lo sacas. Eso es lo que no se entiende. Este es un equipo, no son 2 personas, es un equipo conformado por asistentes en función fiscal, por fiscales adjuntos, muchos de ellos dedicados y capacitados, que no están politizados. Y por lo tanto, si tú cambias a quienes, entiendes, no están llevando de la manera más correcta y más asertiva, con éxito, porque el otro día Pérez salió a decir que él era un fiscal exitoso, 4 casos de como 300 que tiene, ¿no? Y dice exitosos, no he perdido ninguno, pero se olvida que perdió el caso más importante, Cócteles. Entonces, no hay éxito, pues. Bueno, y lo de Cócteles, no hables de viajes presidenciales, porque los prados están mirando, te van a agarrar bronca. Te damos la nota, mira las fotos que te he mandado. Y Tocho tiene un hijo que no es parecido, es idéntico, Felipe II, Habsburgo. Chequea, mira lo que te he mandado. Miren a Tomás Alaíno Gálvez, que frotó la lámpara y no nos salió el genio. Veamos. Una cosa es opinar como ciudadano, como particular, y otra cosa es opinar y realizar las cosas como representante de la institución. Con esta frase, el fiscal de la Nación interino justificó el por qué aún no ha retirado a los fiscales del caso Lavajato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, tal y como prometía antes de llegar al más alto cargo del Ministerio Público. Que yo fuera el fiscal de la Nación, ni un minuto están esos señores ahí, pues porque no van a seguir encubriendo. Una cosa es con guitarra, otra con cajón. Aladino Gálvez decía que si él fuera fiscal de la Nación lo sacaba al toque del cargo. Ahora que ya tiene ese puesto, ha reculado, aunque en el fondo él mismo admite sigue pensando igual. Y compañía, coméntanos un poco, usted en un inicio antes de ser fiscal titular dijo que nos iba a remover, ahora ha cambiado de opinión. ¿Por qué? No he cambiado de opinión, sino una cosa es opinar como ciudadano, como particular, y otra cosa es opinar y realizar las cosas como representante de la institución. La razón por la cual ha decidido mantener a José Domingo Pérez en el cargo es el juicio oral contra Susana Villarán, que apenas ha iniciado. Retirarlo ahora, dice, podría ser malinterpretado como un intento de frustrar lo avanzado contra la exalcaldesa.
Sabemos que se ha iniciado un juicio oral a cargo del doctor José Domingo Pérez. Él tiene que continuar. Sacarlo en este momento, ¿qué significaría? Significaría entorpecer el juicio oral y hasta podrían imputarme que quiero encubrir o blindar a la señora Villarán. El fiscal de la Nación, que ocupa el cargo de forma interina ante la suspensión de Dery Espinosa, estuvo en el Congreso de la República respondiendo preguntas ante la Comisión Especial de Reforma Integral del Sistema de Administración de Justicia. Ahí fue que, a su salida, se vio rodeado por los medios de comunicación que le preguntaron, entre otras cosas, por los cambios que realizó en su despacho de fiscales que investigan a Juan José Santibáñez y otros casos relacionados al Ejecutivo. Un fiscal de la Nación maneja su despacho. ¿Y con quién tiene que manejar? Con gente de confianza y sobre todo con gente que manejen criterios razonables y que coincidan con los criterios del fiscal de la Nación. Si yo soy el fiscal de la Nación, no voy a trabajar con las personas que piensan exactamente distinto a mí. Al final, cuando ya se iba, dejó una frase que muestra un poco su real intención en el corto o mediano plazo con respecto a los equipos especiales como el Lavajato, su desaparición, aunque no dependa de él. Todos los equipos especiales tienen que, según lo que yo creo, tienen que dejar de existir. Pero eso dependerá si la Junta de Fiscales Supremos lo aprueba o no. ¿Y los casos ganados? Del dicho al hecho hay mucho trecho. Esa frase aplica muy bien para Tomás Aladino Gálvez, que está siendo preso de sus palabras. Decía que sacaría a José Domingo Pérez y Rafael Vela y ahora que es fiscal de la Nación, aún no lo hace. Le guste o no, se lo recordarán siempre. Vámonos a la pausa, porque lo que va a venir es esta cuestión de Susana Villarán. Porque acá Julio Rodríguez, que es el abogado de acá, dice que no va a pasar piola. Hay otros abogados que me dicen que sí va a pasar piola, así que vamos a la pausa. A ver, veamos la nota y después Julio nos va a decir por qué según él sí la va a condenar. Yo tengo serísimas dudas, veamos. Hay muchas cosas. Me parece muy bien. Me parece muy bien que lleguen y que hablen, porque nosotros vamos a desbaratar uno por uno los cargos. Todo parece indicar que a solo una semana de iniciado el juicio oral por los millonarios aportes de Odebrecht y OAS a sus campañas políticas, la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, se muestra confiada en que no pisará la prisión. Entonces, al no haber el testimonio de Barata, al no haber el testimonio de Piñero, que son las dos personas que entregaron dinero, y al no estar vivo la persona que recibió el dinero, entonces estamos ante un caso que se desmorona. Claro, nadie puede saber con certeza lo que pasa por su mente, pero hay factores recientes que podrían explicar por qué Villarán se siente relativamente tranquila, pese a enfrentar un pedido fiscal de 29 años de cárcel, una noticia que para algunos es una alegría, mientras que para otros no tanto. O sea, fue un desastre la administración de Susana Villarán, que es una persona que yo aprecio y admiro mucho, pero que evidentemente como alcaldesa no la dio. Creo que es injusto que digas que una gestión que empezó e implementó reformas importantes para esta ciudad, como la del comercio mayorista, como la reforma del transporte o como la reforma urbana, además hackeada en un contexto que no ha hecho nada. Tal vez la repentina muerte de José Miguel Castro, mano derecha de doña Susana Villarán, sea una de las principales razones por las que la exalcaldesa se siente tranquila. Y es que Castro habría sido quien recibió, o al menos gestionó, buena parte de los millonarios aportes que Odebrecht y OAS hicieron para las campañas políticas vinculadas a Villarán. Había que dar ese paso, yo lo vi. José Miguel Castro hoy, lamentablemente, de una manera muy triste, fallecido antes de tiempo, y yo somos los únicos que sabíamos de esos aportes.
Y no solo eso, antes de morir, Castro también habría corroborado la tesis acusatoria. Sin embargo, hasta el último día de su vida insistió en que se le reconozca como colaborador eficaz, un pedido que nunca llegó a concretarse. Yo creía que la colaboración de José Miguel Castro, la pretendida colaboración de José Miguel Castro, era indebida, porque era una persona que era clave en esta organización, él fue la cabeza de esta organización y gracias a él Susana Villarán pudo triangular tanta cantidad de dinero. Pero no solo está la muerte de José Miguel Castro, también hay que mirar con atención el caso de Leo Piñeiro, expresidente de la constructora brasileña OAS, quien financió las campañas de Villarán con $8 millones. Lo reconozco, me apena. Y me apena mucho y les he pedido disculpas y les he pedido perdón públicamente y lo reitero ahora. Pero no soy una persona corrupta. La situación de Piñeiro tiene una particularidad. Estaba sometido a un proceso de colaboración eficaz que finalmente se cayó. Según la Fiscalía, el acuerdo de colaboración eficaz no se pudo cerrar porque el empresario brasileño no accedió a pagar una colaboración eficaz en el Perú, alegando que ya lo había hecho en Brasil. Ya la señora Villarán no creo que vaya a ver la cárcel en los próximos años, porque ella también está próxima a cumplir 80, así que tampoco creo que se haga justicia en este caso. Hoy, a pesar de los pedidos fiscales y de la gravedad de las acusaciones, Susana Villarán parece caminar con la certeza de que el peso de la justicia no caerá sobre ella. La muerte de José Miguel Castro y la caída de la colaboración de Leo Piñeiro son piezas clave que podrían cambiar el tablero. El juicio recién empieza, pero el desenlace podría no ser tan predecible como muchos esperan. Doctor, explíqueme como pa' bruto, a ver, ¿cómo es esto? A ver, la cantidad de elementos de prueba, Philip, que tiene este caso, que son los que se han solicitado a actuar, que estamos hablando más de 300 testigos, de las declaraciones que se han dado a nivel de intentos de colaboración, van a poder ser utilizadas. Lo que no se puede utilizar es el contenido de la carpeta. La carpeta que busca ser el mecanismo para obtener una colaboración que viene con unos actos corroboratorios, no se puede utilizar. Pero sí la declaración de estas personas. Y evidentemente eso es lo que se va a utilizar durante el juzgamiento de Villarán. Pero para mí el tema no es que Villarán va a ser condenada, lo que va a tratar de trabajar su defensa es buscar que una vez que se le condene, se le aplique la posibilidad de que la pena no se le ejecute en el penal, sino que ella pueda recibir pena en su domicilio sobre la base de que se aplique el principio de humanidad y que en buena cuenta ella pueda probar que está mal. Esa es otra cosa. Yo le quiero contar a la gente, una persona de mi familia, no cercana, hiper cercanísima, tiene lupus. Y el lupus es la enfermedad de los que se sienten mal. Es tal cual. Te sientes mal, pero no estás mal. Ese es básicamente el lupus. Puedes vivir perfectamente con el lupus. Yo no quiero llegar ahí. Lo que a mí me dicen abogados, Cristian Salas, por dar un ejemplo, el propio Wilber Medina me dice que es probable que la quieran absolver por falta de pruebas. Porque si no viene el testigo, ¿quién testimonia? Si no viene Piñeiro, su abogado lo ha sacado del juicio ahorita. No es cierto, no está, OAS no está. Las colaboraciones brasileñas han sido anuladas en Brasil. Y a la hora de la hora tiene que reafirmar el señor Barata lo que ha dicho. Entonces, ¿existe la posibilidad de que sea absuelta por falta de pruebas? Sí, porque acá hay trazabilidad del dinero, Philip. No nos quedemos solamente en el tema de las declaraciones. El dinero fue a empresas. Estas empresas no domiciliadas después enviaron el dinero al Perú. Ese dinero fue utilizado para pagar todo lo que se conoció de la campaña de la no revocatoria y después la reelección de Villarán. Es decir, en definitiva, lo que vas a tener sí es elementos que van a acreditar que ella recibió estas sumas de dinero siendo funcionaria pública. Por lo tanto, yo creo que la condena para ella sí se va a presentar. La discusión va a estar en el quantum de pena, porque ella está tratando de eludir lo más grave. O
organización criminal. Porque si ella dice que solamente tenía la data y que solamente lo sabía Castro y ella, es obvio que lo que está evitando es que exista una estructura criminal detrás, que es la que operó, para que de esta manera no se le aplique esa circunstancia de organización criminal y su pena sea menor. Yo creo que va por ahí, y que la pena no se ejecute tratando de construir... Ese es el regalito. Así es. Que dicho sea de paso, esto vale para PPK, esto vale para el propio Toledo y para Vizcarra en su momento. El que esté viejito y enfermito no quiere decir que tengas que el juez obligadamente enviarte a tu casa. No. Para mí eso sería un error gravísimo. No, la norma dice que es claro, es por humanidad. Van a tener que acreditar que esta persona puesta en un penal, para eso van a tener que estar en el penal previamente, y que estando en el penal se va a resquebrajar de manera indebida su salud. Y por lo tanto van a solicitar que la pena que se le va a determinar se cumpla en domicilio. Pero eso no significa que se va a dar ipso facto, por si acaso. Yo no soy penalista, así que soy un abogado sin ejercicio. No en ejercicio, sino sin ejercicio, ¿no es cierto? Así que... En todo el sentido de la palabra. Así es. No te haces una plancha hace 30 años. Entonces, pero el sentido común me dice lo siguiente: si hay 11 millones de dólares que han entrado al Perú y que han financiado una campaña de revocatoria, de no revocatoria, en contra de $150.000 que dice la señora Susana Villarán que le costó llegar a la alcaldía, y 11 millones de dólares le costó quedarse en la alcaldía, bueno, esos 11 millones de dólares no se pueden ocultar. Hay 300 testigos, ¿no? 200 testigos, en fin, hay mucha gente, todos los artistas que salieron a cantar y a vivar, no, esos han recibido plata, 20, 30, 40 mil dólares, eso no cae del cielo, eso no es maná. Perdón, o sea, la plata no llegó sola. El dinero que se gasta, los millones que se gastan en publicidad de los canales de televisión, fue un mensaje de la señora: nosotros no nos hemos quedado con nada, todo fue a los medios, como diciendo, ¿Y de qué yo vive? sé... 5.000 soles mensuales, dice que vive con eso. ¿Quién le paga esos 5.000 soles? ¿Con casa, con piscina, con un edificio propiedad de ella? ¿De eso vive? No, pues. Para mí el punto es el siguiente: ¿qué va a pasar, Julio, con Odre, que sigue teniendo derechos sobre Vías Nuevas de Lima, que sigue teniendo derechos sobre Novo Honor, sigue teniendo concesiones y flujos? Entonces, el problema es que las acciones legales que nosotros emprendemos contra ellos van a fracasar porque ellos tienen el derecho adquirido. Y por mucho que aparentemente son recontraladrones, no voy a defender un día a la Villarán, yo lo he combatido desde el primer día, mientras no tengan una sentencia, ellos van a ganar los arbitrajes. Y ganar, y ganar, y ganar. Y es más, el juicio de la Villarán se puede extender 2, 3 años, en el interín 4. Entonces, en esos 4 años no ganan los arbitrajes y el Perú va a tener que pagar. O sea, uno en la vida, cuando enfrenta un enemigo, tiene que saber exactamente cuál es el teatro de operaciones, debilidades y fortalezas, y cuándo ir al ataque, cuándo esperar y cuándo evadir. En este momento ellos tienen toda la de ganar. Obviamente. ¿Por qué? Porque los que estuvieron negociando, negociaron para ellos, no negociaron para el Estado peruano. Así de sencillo. Philip, date cuenta de un dato importantísimo que tú lo has mencionado varias veces. ¿Cuál fue la justificación en su momento de llegar a un acuerdo económico con Odebrecht tan bajo? Y era permanentemente, y lo repetían de forma incansable: el objetivo es conocer todo, saber toda la verdad, identificar a todos los corruptos. Acá van a estar listas de todos los codinomes, todos los que han recibido. Bueno, Mabuet y Drowsys son nulos, no se pueden utilizar. No voy a saber nunca más quiénes recibieron, dónde recibieron, cómo recibieron. Es decir, supuestamente el caballito de batalla que era conocer toda la corrupción, nunca la vamos a conocer. Pero te vuelvo a repetir, no solo nos vamos a conocer, sino que no los van a traer porque no tienen extradición, sino porque nos van a demandar, sino porque adicionalmente... Y no vamos a saber los codinomes de todos los que robaron con ellos, entre ellos mucho político y mucho periodista que hay ahora vigente en televisión y que recibían por arriba, por abajo y por el costado. Tenemos que ir a la pausa. ¿Qué ves? No, Philip, solamente una cosa. Sí. Si la señora Villarán quisiese realmente al país, si tuviese una vocación de servicio al país y amor a la patria, aceptaría todos los cargos para que la sentencia se dé en 6 meses y ganar todos los juicios a Odebrecht en el extranjero. Es una fanática. Ella no quiere al Perú más que a su ideología. Ella es marxista-leninista. Punto. La regla de oro.
no le tires dedo a los demás compañeros, a los demás camaradas. La camarada está cumpliendo. Se murió, mejor dicho, mataron a José Miguel Castro, yo cargo, yo asumo. Encuentra la más completa lista. Señores, han sido muy amables. Ojalá que se cumplan tus predicciones, aunque yo tengo mis dudas. Vitocho, muy amable. Gracias, Felipe. Saludos a Felipe II Habsburgo. Lo dejamos con el conde de Superunda, el señor Ricardo Vázquez Cruz.